Muy buenas noches con todos. Estamos hoy martes 6 de junio del año 2023. Y bueno, un video que había prometido hacer hace algunos días. Y bueno, lo voy a hacer realidad. Se trata sobre los subsidios a los combustibles en Ecuador. No voy a meterme tanto a la parte económica, sino más bien a la parte técnica. Voy a hablar como desde la experiencia como consumidor de los combustibles, ¿no? Desde la parte también automotriz, la parte mecánica y electrónica, dado que tengo bastante experiencia en ese campo. Y bueno, tengo preparado eh, un par de imágenes, además de unas páginas web que utilizaré como fuente para poder desenvolverme en este video que no será tan largo. Procederé a compartir pantalla. A ver, la pantalla como tal. A ver, vámonos a lo de acá. Ya, compartir. Ya, esta imagen que tenemos aquí es un cuadrito sobre los subsidios presupuestados y aprobados durante los últimos 9 años, desde 2014, bueno, hasta 2020, 2021, no cuenta 2022 ni 2023. Eh, Hay varios tipos de subsidios, ¿no? Que están contemplados en el PG, Presupuesto General del Estado, pero como dije, vamos a tocar solo el tema de los combustibles. Aquí tenemos, eh, desde el año 2014, cuando fue ya casi finalizando la bonanza petrolera que tuvo el correísmo, se subsidiaba casi 4.000 millones de dólares. Imagínense, 3.888 millones de dólares es una cifra bastante elevada, ¿no? eh, en el cual se usaba para el sector productivo, el sector comercial y particular. Bueno, el comercial y el productivo son casi lo mismo, en teoría son lo mismo. ¿Ya? Ah, y el industrial, perdón, me estaba olvidando. Entonces, se cae la bonanza petrolera, ¿no? Viene la crisis del año 2015, para los que recordamos ese año. Convocaron un paro nacional, protestaron contra medidas económicas del gobierno del economista Correa. Bueno, ahí salimos a flote, ¿no? Contra todos. Y se comenzaron a trabajar en bastantes proyectos, sobre todo, por ejemplo, el tema de la refinería, ¿ya? De las refinerías petroleras en Ecuador. Es por eso que vemos que comienza a bajar el, el subsidio estatal, ¿no? Pero no porque se haya incrementado el costo del PVP, precio de venta al público por galón de combustible, sea la Ecopaís, la Super, que esa época era subsidiada también, y el diésel. Todo fue porque implementaron una especie de modelo Easy, industrialización por sustitución de importaciones. Lo que hace es industrializar para evitar el hecho de estar importando, no solo en el tema de derivados, sino también si quieres lograr un verdadero cambio de la matriz productiva, ¿no? Como se dio bastantes ejemplos en la época del gobierno del economista Rafael Correa. Y ahí comenzamos a ver cómo comienzan a bajar el tema de los subsidios. Y si alguien aquí ve y nota que me estoy equivocando, me corrige, no hay problema. Pero bueno, llega el gobierno de Moreno en mayo de 2017 y todos sabemos lo que pasó con Lenín Moreno, ¿no? Ni siquiera Lazo creo que se habrá atrevido tanto a destruir el Ecuador como lo hizo Moreno, porque Moreno llegó con eh, llegó con un modelo, o sea, con un modelo económico, traicionó a esa gente, ¿no? Y bueno, implementó todo lo contrario. Entonces, no es que llegó
que el man se presentó con ese modelo económico y lo votaron. No, el man traicionó eso, traición de donde lo veía. Bueno, comenzaron las políticas impuesteras, eliminación de ministerios coordinadores y bueno, el punto es que un tema que se tocó fue el tema de los subsidios. Para esa época yo estaba ya en la universidad, y bueno, la Ecopaís, que es la gasolina de 85 hectanos, que incluía etanol, que le subía unos 2 o 3 puntos más, 2 o 3 octanos más a la Ecopaís. Eso solo se vendía en la costa, ¿ya? La extra se vendía solo en la sierra, y esa no tenía etanol, entonces era 85 octanos nomás. Hay un tema técnico, es por el tema de la altura, entonces ya mismo lo toco más adelante para que comprendan lo que estoy diciendo ahorita. Y por último, el diésel, ¿ya? Que es el diésel premium o diésel premium, como quieran decirle, que costaba alrededor de $1.03. Eh, Como esta gente comenzó a endeudarse para pagar deuda, imagínate. O sea, prestas para pagar deuda en vez de invertir. Citando a mi amigo Víctor, no hay, no hay mayor ahorro que una buena inversión. No solo en esto, en todo lo que tiene que ver con políticas de Estado. Y bueno, volviendo al punto anterior, llega 2019, punto de quiebre para el gobierno de Moreno, porque fueron dos etapas. 2017, 2019, 2020, 2021. En el 2018, como había dicho, mencionado anteriormente, en agosto de 2018, Lenín Moreno elimina el subsidio a la super, que estaba fijada, sin mal no recuerdo, en $2.32 para las gasolineras. Estaba siendo subsidiada. Se subsidia alrededor de $300 millones. No era el combustible más subsidiado. El diésel y la gasolina que país eran los combustibles más subsidiados. Porque esta gasolina era más para vehículos de alta gama, ¿no? Eh, Vehículos premium, super premium. O sea, de gente, de los pelucones, ¿no? BMW, Porsche, eh, no sé, un montón de vehículos de alta gama. Ni Lexus creo que usa Super, porque es de la marca premium de Toyota, la marca de lujo. Pero bueno, entonces yo comparto en lo particular que el que tiene para el whisky tiene para los hielos. Es una frase muy popular en la jerga ecuatoriana. Entonces, este punto de quiebre fue porque en el 2018, ese mismo año, eliminó en agosto, llega diciembre de ese año y sube el PVP de la Ecopaís de 1,48 a 1,85. Estamos hablando de una subida de 37 centavos por galón. Tú antes tanqueabas con 10 galones de Ecopaís con $14.80 y luego comenzaste a tanquear tu vehículo con $18.50. Entonces pasaste de $14, casi $15, a casi 19. Estamos hablando de $4, más o menos, $4 30 centavos. Si mal no, estoy hablando mal. Estamos hablando a ver, de 14,80 a 18,50. O sea, estás hablando de $3 con 70 centavos más, perdón, me equivoqué, subí $1 más. $3 70 centavos más por galón. Ahora imagínate el pobre taxista que le toca trabajar, ¿no? A uno le suben los insumos, pero en el mercado la tarifa sigue siendo la misma. Al menos el típico guayaquileño promedio no te va a pagar más de $5 por una carrera que toda la vida costó eso. Entonces, ¿quién es el que asume esa pérdida? El conductor, el taxista. Y no vayamos lejos. Esto es a nivel de transporte público, ¿no? Ahora en transporte privado, bueno, no digo como fuente de trabajo, sino que la gente usa para movilizarse, ¿no? Porque aquí en Ecuador tener un carro no es un lujo, es una necesidad.
debido a las condiciones precarias de las vías, la inseguridad, etcétera. Entonces, para mí al menos es una necesidad, más allá de una fuente de trabajo, ¿no? Que yo lo puedo decir desde dos puntos. El punto de vista privado, o sea, desde el punto de vista de generación de trabajo, de riqueza, y desde el punto de vista particular, o sea, como objeto para movilizarte, el vehículo. Al menos esas dos experiencias les puedo decir que igual afecta, pero más obviamente a la persona que trabaja en base a un vehículo para generar su fuente de ingresos, ¿no? Su trabajo. Entonces, llega el 2019, todos sabemos cómo el país se volvió entreguista. Y bueno, Lenín Moreno decreta la eliminación absoluta de los subsidios a los combustibles y genera un paro nacional. Todos recordamos ese octubre negro 2019, feísimo. Y bueno, muy jodida la situación en Ecuador. Literal, pasó la Ecopaís a 2.40, la Extra creo que fue a 2.30. Esos 10 centavos de margen de diferencia, perdón, fue debido al tema del bioetanol, ¿no? Que viene de la caña de azúcar. Me he olvidado decir que eso tenía un convenio Petroecuador con los, los, las personas, ¿no? Que les daban el etanol producido a partir de la caña de azúcar, que eran más o menos 40.000 galones. Eh, no me recuerdo si eran mensuales o anuales, creo que eran mensuales. Entonces, este señor, este tipo creó un caos. Miren, por la ineptitud y por el odio, él destruyó lo que ya estaba construido, ¿no? El economista Correa había construido estas refinerías para evitar importar. Entonces, esta gente, como son genios de la economía, comenzaron a hacer todo lo contrario, para llevar la contraria, vaya la redundancia, y lo hicieron todo mal. Eh, fatal, fatal, literal, casi lo derrocan. El man vino acá a Guayaquil a esconderse y bueno, a la final tuvo que, después de semana y media, casi 2 semanas, deroga el decreto y volvemos a lo que estábamos anteriormente. Llega la pandemia y vuelve el incremento de los subsidios, obviamente porque se había eliminado parcialmente y luego volvimos a lo que, a lo que habíamos estado los últimos años. Y por último llega el 2021, llega el gobierno neoliberal de Lazo. A este le digo neoliberal porque este sí ganó por ese modelo, ¿no? No se escondió, no traicionó como Moreno. Y obviamente se sabía que Lazo iba a eliminar los combustibles porque Lazo iba a obedecer las políticas y las condiciones neoliberales del Fondo Monetario Internacional. Y bueno, esa es la historia hasta el día de hoy. Hubo un paro nacional el año pasado, aquí no está el dato, 2022, de 2.40, de 2.55, perdón, bajó 2.40, 15 centavos, el 10 es la misma historia, 1.90 a 1.75. La super liberada a precio internacional. Cabe recalcar que en el 2020 se inventó un sistema de bandas que fluctuaban con un 5% como máximo para no afectar en sí al bolsillo del consumidor. Ese era el cuento, ¿no? Porque al final no iban a entucar. Entonces, estamos hablando de un 34.8% de participación eh, en los subsidios dentro del presupuesto general del Estado. Aquí en la siguiente imagen tenemos eh, cómo aquí agrando. A ver, aquí tenemos perdón, déjame añadir para que se pueda ver. El subsidio a los combustibles se redujo. La subvención a los combustibles en Ecuador en millones de dólares de enero a junio de cada año. Este gráfico es del año 2016. Lo corté del diario El Comercio. Muy buen gráfico que explica. Desde el 2013 hasta el 2016, los subsidios de nafta de alto octano, que esto es gasolina, de diésel y de gas doméstico. Aquí tenemos los precios de los combustibles en la región. Miren, el corte del 15 de agosto de 2016 en dólares. Todo esto gracias a las políticas de refinerías petroleras, ¿no? Comenzamos nosotros a producir y a bajar el costo de producción, ayudando así a la economía nacional y supliendo la demanda, porque obviamente somos un país eh,
sobre todo de una economía primaria. Entonces, tráiler va a ver como aburrido para llevar desde el punto de donde se receta, ¿no? La logística del producto hasta el puerto, ¿no? Hasta el puerto marítimo para que salga del país como exportación. Entonces, al menos el diésel, para mí, es intocable. Para mí, ¿no? Habrán otros ingenieros, economistas que discrepen de mi punto de vista, se respeta, pero es lo que yo digo. Para mí, al menos, el diésel es lo último que debería tocarse, porque el transportista pesado es el más afectado por estas medidas. Por ejemplo, ahorita que el diésel cuesta $1.75. Bueno, ya voy a salir de este gráfico. Eh, estoy ahorita de nuevo en pantalla grande. Y bueno, les compartí estas dos imágenes porque quería hacer una previa de lo que quiero explicar, la parte técnica, para que comprendan el por qué no vale la pena pagar $2.40 por un galón de una gasolina turrísima, y ni se diga por el diésel, $1.75. Yo siempre hago énfasis en la relación calidad-precio, ni siquiera por el valor que el mercado le asigna, sino por lo que representa. Recordemos que el valor suele ser subjetivo más que objetivo. No voy a estar nunca de acuerdo de pagar bastante por algo que no merece ser pagado. Y bueno, voy a compartir pantalla de nuevo. Ahora me voy al Chrome, donde tengo las páginas, las pestañas. Y bueno, aquí tengo varias. Y en resumidas cuentas, voy a dar una breve explicación sobre los motores de combustión interna. Como saben, soy ingeniero industrial, eh, que es una ingeniería polifuncional, pero a mí ese pelado me gusta leer de todo un poco, por eso es que les hablo de economía, de historia, hasta de arte puedo hablar. Pero al menos mi pasión siempre fueron los motores y los autos. Siempre, siempre me encantaron. Y bueno, para hablar de lo que estábamos hablando anteriormente, tengo que mostrarles este GIF, esta imagen animada, para comprender lo que voy a decir más adelante. Eh, Voy a agradecer personalmente a dos personas, ¿no? Que me motivaron a cogerle bastante cariño a esta parte, ¿no? La parte de la mecánica automotriz. A mi tío Edward Cedeño, que es técnico automotriz especializado en electricidad y electrónica, y a mi primo Eduardo Cedeño, que pronto será ingeniero automotriz. eh, y bueno, él al menos es experto en la parte mecánica, aunque también sabe la parte eléctrica y electrónica. Entonces, en los últimos años, por lo menos en los últimos 5, todo lo que sé más allá del autoestudio es gracias a estas dos personas que agradezco, que son mis familiares. Bueno, los tres somos familiares. Yo soy Carlos Cedeño, yo soy Cedeño. Entonces, de seguro verán este video y se han de sonreír, ¿no? Al escuchar esto. Pero bueno, en base a mi conocimiento voy a explicar el funcionamiento de los motores de combustión interna, que no son más que máquinas térmicas que convierten energía química, o sea, el combustible, en energía mecánica, a través de un movimiento alternativo, o sea, de rotación. Entonces, el motor de combustión interna se clasifica, bueno, no, se divide, perdón, ¿no? En varias partes, ¿no? Tenemos la parte que es más conocida, que es el cilindro, ¿ya? Del motor, un pistón que sube y baja por el movimiento alternativo o rotativo, ¿ya? Tenemos un brazo de biela o biela, como lo quieran llamar, y un cigüeñal, que es el que transforma el movimiento lineal del pistón debido a la combustión en movimiento circular. Este movimiento circular que va a terminar en el volante de inercia que se transmite a la caja, sea mecánica o automática. Si es mecánica, todos sabemos que eso se acopla al kit de embrague, ¿no? Y eso luego va a la caja y en la caja va a las ruedas para mover el vehículo. Entonces tenemos el bloque del motor, el cabezote donde están las válvulas, los árboles de leva, que son los que
accionan las mismas, ¿no? A través de una secuencia que se llama tiempos, ¿ya? Hay dos tipos de motores, los motores de dos tiempos y los cuatro tiempos. No voy a hablar de los dos tiempos porque es innecesario, ya son pocos los que se usan. Y voy a hablar sobre los cuatro tiempos, que es el normal, el convencional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay cuatro tiempos. Tenemos tiempo uno, que es admisión. Como están viendo, aspira la mezcla con gasolina. El tiempo 2, que es cuando la comprime, ¿ya? El tiempo 3, como pudieron ver, es cuando la chispa de la bujía acciona y hace la combustión. ¡Pum! Y empuja el pistón hacia abajo. Ahí es el único tiempo donde hay trabajo, ¿ya? Y el tiempo 4, que es la eh, expulsión de los gases. Entonces tenemos admisión, compresión, explosión y escape. Dos giros de cigüeñal que hacen un ciclo, ¿ya? Cuando se completa el ciclo, se llama ciclo completo y haces la respectiva renovación eh, de la carga, o sea, significa que vuelves a iniciar el ciclo, vuelves a aspirar, comprimir, explotar y expulsar el gas. Entonces, este motor que es de gasolina es un motor, se llama motor de encendido provocado, MEP, ¿ya? ¿Por qué motor de encendido provocado? Porque, como lo dice la palabra, necesitas, o sea, necesitas que algo explote la mezcla de aire gasolina, una mezcla que es estequiométrica de 14,7 partes de aire por una de gasolina. O sea, cuando aspira el motor, la mezcla aire-gasolina, esta se comprime, ¿ya? ¿Ya? Porque el movimiento del pistón es un movimiento lineal, es de un punto muerto superior aquí al punto muerto inferior acá. Entonces es un movimiento lineal. Entonces cuando comprime, ¿ya? En el caso de los motores con sistemas de inyección electrónica, ¿ya? La computadora sabe en qué momento mandar el chispazo de la bujía, que es generado a través de una bobina, ¿ya? Obviamente, esto funciona con sensores y actuadores. Tiene sensor de cigüeñal, que es el CKP, el sensor de barra de leva, que es el CMP, tiene sensor de temperatura, que es el ST, tienes qué sé yo, tienes el MAP, que es el sensor de la presión del múltiple de emisión, tienes el MAF, que es el sensor de flujo de aire en la admisión. O sea, tienes un montón de sensores y al mismo tiempo actuadores. Estos sensores envían la información que recopilan para, según eso y los parámetros de la computadora, accionar. Entonces, en base a eso, por ejemplo, sabe cuándo está en posición el pistón, ¡pum! Y manda el chispazo para que explote y haga trabajar el pistón, no haga la combustión. Entonces, luego de eso expulsan los gases. ¿Por qué quería hacer énfasis en esto? Porque aquí viene la parte increíble de la ingeniería y no solo, no hablo de ingeniería automotriz, hablo de la ingeniería en general, porque la ingeniería automotriz es una mezcla de varias ingenierías. Aquí viene la parte de la ingeniería química. Cuando el pistón está en fase de compresión, ¿ya? Ustedes saben que a mayor presión, mayor temperatura. Esa es una de las leyes en ingeniería que los que hemos estudiado y no hemos grabado sabemos. Bueno, en el cual les enseñan eso. Entonces, al haber mayor presión porque se reduce en un espacio, ¿qué es lo que haces? O sea, vas a hacer o puedes provocar que esta mezcla de aire-gasolina se autoencienda. Y ahí viene el término de octanaje. El octanaje evita que se autoencienda, o sea, que se detone antes de tiempo, porque tiene que detonar exactamente cuando la bujía lo haga, no antes. ¿Qué va a pasar si pasa antes? Es como que le pegues un martillazo. Eso se llama picado de bielas. Vas a hacer que sufra el motor. Y no solo eso que sufre, sino que pierdes potencia. Entonces ahí viene el término del octanaje. Entonces el octanaje normalmente se mide de 0 a 100. Y un octanaje promedio para un sistema actual de vehículo se maneja de 90 para arriba. Y aquí en Ecuador es 85 y da las gracias. Porque han habido bastantes videos de prueba donde llega a 83, 82. Pero bueno, ahora existe un sensor que se llama sensor de golpeteo, knock sensor. eh, KS, KS sensor, ¿ya? Que lo que está ubicado en el block, a un lado del block, y detecta los golpeteos o los pequeños picados de biela
para prevenir, retrasar el chispazo de la bujía y tratar de corregir, pero ese no es el punto es que la gasolina debería ser de buena calidad. Y es por eso que quería explicar esto aquí. Para los que saben algo de motores o de mecánica y maquinaria o termodinámica, saben que lo que estoy diciendo no es erróneo. Estoy tratando de ser breve porque esta cuestión es demasiado larga. Ahora, ese es el detalle. Eh, Esto está determinado por un factor llamado relación de compresión, que me voy a mencionar. Eso determina la capacidad de compresión de un motor. Relación de compresión es la relación que hay entre esta longitud del movimiento del pistón, del movimiento lineal, ¿ya? En realidad, el volumen de aire es, para ser exactos, el volumen. La capacidad que tiene de comprimir en un determinado espacio toda la mezcla, todo lo que aspira el cilindro. O sea, por ejemplo, una relación de compresión 10 a 1. 10 partes de aire, ¿ya? Comprimidas en una sola parte. O sea, 10 a 1 en este espacio pequeño que se llama cámara de combustión, que es en la parte superior del cilindro, donde se cierra herméticamente con las válvulas, ¿ya? Que son las que se abren y se cierran según el tiempo, ¿ya? Entonces, eso es admisión, compresión, explosión y escape. Pueden ver aquí clarito. Entonces, una vez finalizado esto aquí, voy a proceder con el diésel, porque el diésel es el mismo funcionamiento, pero cambia en una sola cosa, que es el método de encendido. Ya cerré la pestaña anterior. Bueno, este es el diésel, es la misma historia, solo que el diésel funciona de una manera distinta. El motor a gasolina trabaja con una presión de combustible baja. Bueno, existen sistemas de presión alta, de alta presión, pero ese no es el caso ahorita. El convencional es el que le estoy diciendo. La bomba en el tanque del vehículo succiona a 2 a 6 bares y eso alimenta, ¿no? Al riel de inyectores, e inyecta la gasolina, ¿no? Y la mezcla con el aire y ahí hace la combustión y le enciende una bujía, ¿no es cierto? Ahora, en el diésel es distinto. En el diésel funciona por alta presión. ¿Por qué? Porque el motor diésel es un motor MEC, ¿ya? Motor de encendido por compresión. Hablamos anteriormente del MEP, que es motor de encendido provocado, ¿ya? Si mal no me equivoco, sí lo dije, creo que no me equivoqué. Entonces, el diésel es aspirado desde el tanque, desde una bomba de baja presión. En los sistemas modernos, en los sistemas antiguos era una cañería que succionaba a una bomba de alta presión que podía hacer inyección mecánica o electrónica. La inyección mecánica se subdivide en inyección mecánica lineal y rotativa, ¿ya? Que es una bomba que, por ejemplo, si era un motor de 4 cilindros, enviaba desde la bomba los 4 cañerías de los inyectores, o sea, inyector 1, 2, 3, 4 para el cilindro 1, 2, 3, 4, ¿no? Y la que es la electrónica, que es la famosa Common Rail, Direct Injection, CRDI, ya que es una bomba rotativa electrónica que manda un solo conducto a un rail de inyectores común, como si fuera un motor a gasolina, ya, por ejemplo, el rail de inyectores. Y de ahí reparte electrónicamente, porque los inyectores son electrónicos, a cada cilindro. Entonces, con este antecedente, ¿qué es lo que pasa? Ese inyector inyecta a alta presión. Ya, no estamos hablando de 6 bares como alegación, estamos hablando de 200 a 500 bares, ya, en un régimen bajo a medio. Régimen significa la carga que tú le pones al acelerador para acelerar el motor, ya. Ahora imagínate un régimen alto, estás llegando a 600 bares. Ahora, eh, el diésel es súper importante porque aquí hay un inyector, aquí no existe la bujía. ¿Qué es lo que funciona? Facilito. El mismo funcionamiento, tiene los mismos componentes. Obviamente en un diésel, al ser una relación de compresión mayor, a diferencia de la gasolina, eh, eh, tiene que tener mayor resistencia a la temperatura, al cizallamiento, a la fricción, entre otras, ¿no? Entonces, aquí es fácil. Admisión, aspira, pero solo aspira aire, no aspira aire con combustible, como el caso de gasolina. Compresión, comprime. Ahora no hablamos de una relación compresión 10 a 1, ahora hablamos del doble. Estamos hablando 20 a 1.
Entonces, el largo del brazo del biela es el doble porque generas mayor torque, ¿ya? El diésel es más eficiente que un motor a gasolina porque a pesar que no tiene altas revoluciones, tiene un mayor torque. Tiene un mayor torque en el mismo número de regímenes que uno de gasolina. El de gasolina normalmente tiene mayor potencia porque tiene mayor número de revoluciones. O sea, por fórmula logra mayor potencia, más no por el torque como lo genera, por ejemplo, el diésel. Entonces, luego de la compresión, como decía, ¿no? Se comprime más. Ahí viene lo vacancísimo del diésel. Se comprime y el aire se calienta demasiado, o sea, mayor presión, mayor temperatura. Entonces, ese aire caliente contenido en la cámara de combustión, o sea, en la parte superior del cilindro, cuando el pistón está en el punto muerto superior, ahí viene, ¡pum!, y se abre el inyector. El inyector a alta presión y manda el combustible, literal lo dispersa como un chiguetazo y este se autoenciende. Ahí viene el factor de los etanos, todo lo contrario a los octanos de la gasolina, ¿ya? Estas son cadenas de 12 en términos de carbono, a diferencia de cadenas de 8. Entonces, el cetanaje, mientras más se retrase la combustión, mejor porque la llama se dispersa sobre toda la cara del pistón y es más equitativo el reparto, entonces no pierdes potencia. Entonces, una vez hecha la combustión baja, como pueden ver el pistón y ¡pum!, lo vuelve a expulsar y se renueva el ciclo, como les había comentado. Dos vueltas al cigüeñal, se completa un ciclo completo. Entonces, aquí, bueno, aquí no vamos a hablar de octanaje, ¿no? Porque no es gasolina, pero aquí viene otro, el gran dolor de cabeza de la gente. El diésel aquí en el país es de muy mala calidad, lo he dicho toda la vida. Es malísimo, es Euro 2, Euro 3, si mal no me equivoco. Ya, porque toda esta grabación la hice improvisada, no la preparé, solo busqué los links y ya, no tengo por qué mentir. Ya. Entonces ponle que es Euro 3. ¿Saben cuál es la normativa de los vehículos que importan en este país? Euro 5, Euro 6. Y eso no está determinado solo por el nivel de filtrado del diésel, sino también por las partículas por millón de azufre que tiene y también por el nivel de viscosidad del mismo. O sea, fatal. En los sistemas de inyección viejos, los mecánicos, mientras mayor azufre, mejor lubricación, porque la bomba que yo les comenté anteriormente del diésel se lubrica con el mismo combustible. El diésel es aceitoso, a diferencia de la gasolina que es súper volátil, se evapora. Entonces, el diésel es denso, muy denso, más denso que la gasolina en comparación contra el agua, ¿no? Diésel y gasolina contra el agua. El diésel es más espeso y aceitoso. Entonces, en términos de factores de rendimiento, de calidad del combustible, de emisiones, fatal. O sea, aquí venden gato por libre, por eso es que hago este video, para que entiendan, no es de loco, no es porque yo quiero que me regalen el subsidio, no, sino porque es necesario, ya, para incentivar la productividad y además de eso es una porquería de combustible, lo he dicho siempre. Ya, entonces ya creo que expliqué esto aquí, ¿no? Esa es la diferencia entre esos dos tipos de motores. Ahora, aquí tengo un hilo que yo hice en 2020, lo hice porque era, créanme, una tarea idiota que había en el gobierno de Moreno. Voy a hablar. Abro hilo, daré mi opinión al respecto ya que sé del campo automotriz y esto proponen hacer. Me parece una tremenda estupidez. Es de conocimiento general que el Estado quiere eliminar progresivamente los subsidios de los combustibles, extra, ecopaís y diésel. ¿Ya? Dice la noticia aquí. El gobierno propone el transporte pesado cambiar el diésel por gas natural. Fue por eso que hablé. Dice, el gobierno intenta convencer a los transportistas pesados para que reemplacen el diésel por gas natural como parte del proceso para retirar el subsidio a largo plazo. Tuve esos likes, 12 likes. Muy humilde, ¿no? Aquí puse. Ya con la super liberada del subsidio estatal, meses después el gobierno subió de $1 con 48 centavos a $1 con 85 centavos de galón de extra y ecopaís. Sucedido ya en el 2018. Al año siguiente, en octubre, el presidente eliminó todos los subsidios de los combustibles, derivando un paro nacional caótico. Luego de varios días de tensión, el presidente cede ante los pedidos de varios de los gremios de transporte y comunidades indígenas, volviendo a los precios anteriores del decreto ejecutivo 883. Hasta ese entonces, todo quedó bien.
Luego llega la pandemia por COVID-19, en sí ya la caja fiscal no daba para más y de paso nos cae la emergencia sanitaria. En mayo del presente año, 2020, ¿no? En esa época, Petroecuador decide ajustar los precios de los combustibles según el precio del barril de petróleo, el precio internacional, ¿no? Llamado sistemas de banda, lo que le comenté anteriormente, el 5%. ¿Qué es el sistema de banda? Es un sistema que permite controlar el precio del derivado del petróleo para que el alza o disminución de precios no sea ni mayor ni menor al 5% respecto al precio del mes anterior. Protege al consumidor de aumentos drásticos del precio del barril. Ahora, ¿cuál es el detalle de esta situación? Se me vino abajo esto, perdón. ¿Cuál es el detalle de esta situación? Que ahora el gobierno desea quitar los subsidios con el paso del tiempo y no mantenerla. Por eso le digo, yo siempre he estado en contra de la eliminación de los subsidios de combustible. ¿Ya? Y de paso, el ministro Ortiz sale con tremenda burrada y lo invitaría a leer un poco sobre motores y no hablar sin saber el tema. Lo que toda la vida he dicho, en este país no hay meritocracia, aquí hay dedocracia y en cualquier gobierno, no estoy gastando el presente, sino de la gran mayoría, de que tengo uso de razón. ¿Ya? No digo que todos, pero al menos los dos últimos pusieron a cualquier pendejo a un ministerio, o sea, no saben, no asientan los pies en la tierra y no saben. Por eso es que hice este hilo. Y estoy hablando que lo hice en noviembre del 2020. Sí, 23 de noviembre del 2020. Dice, un convertidor. El ministro Ortiz asegura que mediante un kit convertidor los motores de combustión interna diésel pueden moverse con gas natural. Qué estupidez. Ni siquiera le consultaron a un mecánico si se puede hacer eso. Qué estupidez completa. Pongo, volviendo a lo que había dicho anteriormente. Es imposible que un motor diésel use gas natural o GLP, gas licuado del petróleo. Técnicamente no cumpliría con el ciclo de cuatro tiempos de un diésel. Razón, los diésel son motores encendidos por compresión, no de chispa, o mejor llamado motor de encendido provocado, MDP. Diésel, gasolina. Aquí tengo la imagen, si pueden ver, ¿no? Aquí tenemos el diésel, ¿ya? Y aquí tenemos la gasolina, el inyector, las válvulas, pistón, brazo de biela, cigüeñal. Aquí tenemos pistón, brazo de biela, cigüeñal, las válvulas y la bujía, porque este es motor de encendido provocado y este es motor de encendido por compresión. Entonces, tienen el mismo principio, ¿ya? De funcionamiento, o sea, el movimiento alternativo, pero no es el mismo encendido del combustible, o sea, el encendido es distinto. Entonces, pongo aquí. Además, cabe recalcar que aquel kit convertidor solo existen motores a gasolina, Otto, debido a la similitud entre la gasolina y el gas en el encendido mediante chispa. También le sumo el hecho que la mezcla estequiométrica de aire y gas es cercana al aire de gasolina. Es verdad, la del gas es, creo que 8 partículas de aire a una de gas y la gasolina es 14 partes de aire a una de gasolina. Pero más allá de que si la relación estequiométrica no sea tan cercana, es el hecho de que el gas se enciende con un chispazo de una bujía. ¿Ya? El diésel no, ni viceversa, no. De hecho, si tú le pones, para que sepan, ¿no? Si un día ustedes en una gasolinera le ponen diésel por un sistema en un vehículo a gasolina, no pasa nada. Limpian el sistema, no les va a encender bacán, no se va a dañar ningún componente, porque el diésel, como dije, es aceitoso, lubrica, pero no enciende, porque el diésel es para una relación de compresión alta, el doble de un motor a gasolina. Pero si ustedes por error o la gasolinera les pone gasolina en un motor diésel, créanme, vayan metiendo mano a su bolsillo porque baratito, baratito la reparación no va a ser. ¿Ya? Lo primero en joder se van a hacer los inyectores, que son caros en sí porque son inyectores piezoeléctricos que funcionan a alta presión. ¿Ya? Y lo siguiente, o si es que no lo primero, la bomba de alta presión, la bomba inyectora. Entonces no tienen idea de lo que se gasta en eso. O sea, el diésel, los motores diésel, al menos para mí, yo que defiendo el no eliminar subsidios a los combustibles, eh, lo que te dan los combustibles lo vas a tener que vengar en repuesto. Por eso es que yo siempre he dicho, hay que focalizarlo. El subsidio al diésel, sobre todo en el sector de transporte, sí da, sí es sostenible, porque bacán, ahorra bastante en combustible. O sea, literal, el precio de mercado era $3 el diésel, el Estado te subsidiaba dos terceras partes, pagabas $1, dólar 3 centavos,
Y bueno, lo que te ahorrabas, pum, lo terminabas pagando si se te dañó un inyector o algo del sistema de inyección diésel. Pero era sostenible. Hoy en día no es sostenible, por eso no es sostenible, porque tras que es caro, no tienes por dónde devengar, no tienes por dónde, ¿cómo es el término? ¿Cómo se llama? Hacer una especie de balance, o sea, es este término que se me fue. Ya, no, o sea, no puedes devengar, o sea, es caro el combustible, te toca asumir costos, pasa una reparación, te sale carísimo de igual manera. Por más que hayan bajado los impuestos, ¿no? Los aranceles, que para mí solo bajaron un 20 al 15%, no es la gran cosa. Yo prefiero pagar más por un combustible que se usa, que yo tanqueo todos los días como transportista, a que hay llantas más baratas, inyectores más baratos, o sea, eso se me daña cada 5 años, pues, o sea, cada 300.000, 400.000 kilómetros. Mejor me sale ahorrar en combustible, ¿no? Y todos salimos ganando, el sector productivo, el Estado en recaudación, o sea, son genios de la economía, como yo lo digo. Entonces, el término era compensación, eso, compensación al sector, de los gremiales, agrícolas, para los tractores, miren, esos son otros pobrecitos, esos pobres campesinos que les toca producir arroz y todo lo que demandan en las ciudades y en el país, pero ellos son los que asumen lamentablemente el tema del combustible, los costos de producción, ¿no? Obviamente, los repuestos. Por eso yo digo, yo creo de mi manera de pensar, mejor sal de subsidiar eh, combustible, ¿no? Más allá de la eliminación de aranceles. Ya, ya aquí termino con esto. Digo, ahora comprenden por qué es imposible usar gases naturales GLP en motores diésel. Es fácil y sencillo de explicar. Aparte del método de encendido de la mezcla aire-combustible, existe otra gran razón, lo que leí, el encendido. Relación de compresión, apréndense. Diésel 22-1, gasolina 11-1. Una parte contra 6, esto es relación de compresión, 6-1, lo que está aplicando, lo que comprime es lo que aspira el pistón dentro del cilindro sobre lo que comprime en la cámara de combustión, que es cuando explota el combustible, sea porque lo provocas, no a través de una chispa o porque se autoenciende como el diésel. ¿Sí ven? Relación de compresión de motores, pistón y émbolo. Digo, y por eso hay muchas más razones que este señor Gómez está en lo... A ver, perdón, es que no veo bien. Es por esa y muchas otras razones que este señor Gómez está en lo correcto. Al menos a mí me frustra ver cómo se asesoran los funcionarios de la cúpula del gobierno nacional. Se dedican solo a hablar y dictar medidas, pero no tienen ni idea de lo que hagan. Claro, claro, este señor Gómez no es el mismo del gobierno, perdón, creo que este era el gremio. Gómez reconoció que cambiar el tipo de combustible implica no solo instalar un convertidor, sino adaptar todo el sistema de combustión del vehículo. Todo el sistema de combustión del vehículo es el motor, el sistema de inyección, perdón, es todo, no solo cambia. O sea, no puedes decir, no, es que ya le pones un convertidor, quiere convertidor y ya está. No, no es. Podrán hablarme de números, pero ustedes no pueden hacer algo si no consultan con el ingeniero, con el arquitecto, con quien carajo esté a cargo. No sean demagogos, prometen, dicen cosas, por favor, hagan un estudio antes de emitirse, verán de estupidez y quedar como cojudo, discúlpeme. Ya. Y luego dice, quieren implementar un motor de gas natural, los LP, a ver si obtienen el mismo rendimiento, lo que yo dije al principio, rendimiento en términos de potencia y torque, que es lo más importante para mover peso, ¿ya? Y eficiencia en consumo, el diésel es mejor que la gasolina, sumándole el precio bajo el diésel. En mi casa hay 3 vehículos, ¿no? También que son usados para el negocio familiar. Un diésel y 2 de gasolina. Hay un vehículo con un motor de gasolina 4 cilindros, 2.0, y hay otro, una camioneta que es de trabajo, con un motor 2.5 turbo diésel como en radio. A pesar que tienen 500 centímetros cúbicos de diferencia en cilindrada, adivinen cuál consume más. Irónicamente el de gasolina. No por el precio. Tú sacas rendimiento por galón. ¿Ya? Y hay otro factor que se llama potencia por cilindrada. El diésel siempre va a tener mejor rendimiento en potencia, en consumo que uno de gasolina. Pueden buscar videos. No lo digo yo, lo dicen los datos, la ciencia, ¿ya? Porque esto es una ciencia exacta, ¿ya?
Entonces, o sea, vas a gastar altísimo gas para mover un camionzote, ¿ya? Lo más probable es que recalientes el motor debido a que estás que lo sobre revoluciones porque no generas un alto torque como un diésel. Y vas a terminar perdiendo porque el que le va a tocar reparar es el transportista. Entonces, eso fue una idea estúpida que yo critiqué. Yo critiqué y lo hice abiertamente. No, no me pesó la lengua en hacerlo. En esa época tenía mi Twitter abierto, ahorita ya no, por otro tipo, por razones personales. Y bueno, entonces, eh, el torque es lo más importante para mover peso y sobre todo en términos es que el consumo es menor. O sea, vuelvo y repito, comparé esos dos vehículos y créanme que únicamente consume más el de gasolina, el de 2.0 que el de diésel. El de gasolina es un 4G63 de Mitsubishi, ¿ya? Y el de diésel es un YD25 de Nissan, ¿ya? Una Nissan Frontier, el mismo de la Navara 2.5. Entonces, imagínense, así también hay las D-Max, hay las Amarok, hay las Mazda BT50. Ahí entra el tema de las Euro. Las Nissan son carne de perro junto a las Toyota, como las Hilux, y ahí las D-Max, porque son Isuzu. Entonces, estos tienen normativa Euro 3, entonces sí aguantan el combustible. Pregunten a los dueños de esos vehículos europeos, Peugeot, Citroën, Volkswagen, que usan normativa Euro 5 para arriba. Tras que se les daña el sistema de inyección rapidito, porque el combustible no es de calidad para ese sistema de inyección, es carísimo el repuesto. Por eso les digo, no es sostenible para nadie eliminar los subsidios, focalicen. Si lo van a hacer, focalicen. ¿Ya? Yo no digo que tampoco regalen, porque lamentablemente contrabando ha existido siempre aquí en el país, y más aún aprovechando que nuestros precios son bajos comparados a los países vecinos. Bueno, y para finalizar, por el bien de este país, señor Gobierno Nacional, a favor de velar por lo correcto, escuchar a los gremios, a la población en general. No dejen que sus caprichos económicos absurdos vuelvan a esta nación un caos total como en el 2019. Gracias. Así les puso. En la que coinciden Macías, Cabrera y Gómez no descartar la paralización de sus actividades si no les ofrecen compensaciones, lo que les estaba diciendo, por la subida del precio del diésel. Bueno, tengo tíos, bueno, un tío en especial, tío político, esposo de mi tía que es transportista, y él, al menos cuando el diésel subió a 1.30, ya comenzó a hacerse insostenible. No imagino ahorita que cuesta 1.75. El precio del aceite subió debido a la guerra. Ojo, no es que haga propaganda, pero al menos yo me di cuenta que algo bueno de haber impulsado la producción nacional, la industria nacional, es que si tú suples eh, el mercado, suples la demanda del mercado. Yo no digo que obligues a la gente a consumir un aceite de mala calidad, ¿ya? Es como yo puedo apoyar la industria nacional, pero si no tienen las exigencias que yo requiero para mi vehículo, para el motor de mi vehículo, no lo voy a comprar. Pero si lo hay, lo felicito y le digo, ¿saben qué? Prefiero comprar este. Un ejemplo es Golden Beer. Golden Beer hace 6 años no era conocido. Creo que hace 6 años no existía, me corrigen, ¿no? Pero los últimos 4, al menos los últimos, el último año, último, es el que mayor ha suplido la demanda en el mercado nacional porque compras un galón de Golden Beer que vale $30 con el mismo estándar de calidad, compras uno de Kendall y con la misma calidad y literal el Kendall vale $12 más. Entonces, ¿qué prefieres? Me voy por el Golden Beer, es muy bueno. También el líquido de los ATF, que son los líquidos para las transmisiones automáticas, direcciones, cremalleras, etcétera. Entonces, no estoy haciendo propaganda, solo estoy diciendo que un verdadero cambio de la matriz productiva y haciendo un buen análisis de calidad de los productos que requieren las personas, puedes dejar de importar y consumir lo nacional. Solo es un comentario, nada más, nadie me ha pagado por decir eso. Es lo que yo creo y veo. Lo mismo con las zapatillas, los zapatos y la ropa. O sea, si es bueno y les parece bueno, compren nacionalmente, o sea, a nivel local. O sea, ayudas a la gente, el- literal, dejas de importar y creas fuentes de trabajo. Es lo que yo creo. Bueno, sigamos. Me disculpan, prendo el aire. Aquí vamos esto aquí, ¿no? El tema del octanaje que había comentado anteriormente. 85 para extra en la sierra y 87 para la Ecopaís en la costa. ¿Por qué? A mayor altura, menor densidad del aire, menor oxígeno, ¿ya? Al haber menor oxígeno,
¿ya? El oxígeno es uno de los componentes para lograr una combustión. Entonces, en la sierra no vas a tener el cascabeleo, el pistoneo que hay cuando estás a nivel de mar, en la costa. Es por eso que Petrocor, ahí es cuando hace análisis, ¿ya? Dicen, no, pongámosle bioetanol, ¿ya? Para que le aumentes 2 3 octanos más y no les cascabelee feísimo el motor cuando esté en la costa. Entonces, ahí es cuando se piensan las personas, en el consumidor, no solo en ahorrar dinero. ¿Ya? Eso es lo que me he olvidado decir, el tema del octanaje. Entonces, hay mucha gente que ha criticado el hecho del bioetanol porque no todos los sistemas son flex full, o sea, como ven en la Ford 150 que dice flex full, o sea que puede usar etanol, puede usar etanol 185. Acá no, acá el etanol solo es, ni me acuerdo, 5% etanol, 95% nafta, si no me equivoco. Dice, Petroecuador produce combustibles con estándares de calidad de acuerdo a normas ecuatorianas, INE, Nacional, no, Instituto de Normativa Ecuatoriana, no me acuerdo el nombre, la verdad, lo vi cuando estaba en la carrera, me corrigen, o más adelante me corrijo, nombre, ahí, no, ecuatoriano es IMAN, que es Instituto de Normalización, me disculpan. La calidad de combustibles que producen en refinerías Esmeraldas, Libertad y Suzufundi, las terminales Viaterio y Pascuales operados por EP, Empresa Pública Petroecuador, cumplen con la normativa técnica ecuatoriana NT-INEN. Para ellos los productos son analizados previamente sus datos acreditados por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano, SAE, bajo la norma 17025. Ojo, no se confundan con SAE de la sigla automotriz, ¿no? Que es la Ingeniería Mecánica, Asociación de Ingenieros Mecánicos Estadounidenses. Por Agencia de Regulación Ecuatoriana de Energía y Recursos Naturales No Renovables. La obtención y mantenimiento de la acreditación bajo la norma 17025 demuestra la competencia técnica y garantiza la validez de los recursos obtenidos en los laboratorios a nivel nacional e internacional, lo que puede ser corroborado por inspectores correspondientes que decidan para el efecto. Ya. Dice, el gerente general de Petrocor Víctor Lauseño informó que gracias al trabajo que realizan los técnicos, eh, no leo. Los técnicos de laboratorios de empresas se obtienen análisis físico-químicos de estos hidrocarburos de manera oportuna y continúa para que estos tengan las especificaciones adecuadas. O sea, esta gente dice que supuestamente hay Euro 5, cosa que yo no creo. Y se le preguntan a cualquier mecánico o electromecánicos, le va a decir que están locos estos manes. No estoy difamando, es por lo que hemos visto. Dice, en el caso de la actuación del diésel, su calidad se ampara en la normativa INEN 1489, que señala que este combustible debe contar con máximo 400 partes por millón ppm de azufre. Sin embargo, el promedio del año 2021 fue 861 ppm. En el caso de la gasolina se aplica la normativa INEN, perdón, 935, la cual exige máximo 650 ppm para la extra y ecopaís, 85 octanos y 450 ppm para la super 92 octanos que en el año 2021 se despacharon con promedio de 285, 175 y 161 ppm respectivamente. Es importante señalar que los combustibles que se producen en el país cumplen con la norma técnica Euro 3, aplicada desde el 2017 para regular las emisiones de CO2 y disminuir el impacto ambiental. ¿Quieren que les diga algo? No les creo nada. De los dos vehículos que mencioné, eh, uno es un Gris One, con este motor Mitsubishi porque tuvieron convenio con la patente, perdón, etcétera, pero es motor Mitsubishi. Y el otro es un Honda J35 A1, ¿no? Y es un motor 6 cilindros, el más famoso de Honda, ¿no? El más vendido en el mercado de las OS, Leyland Pilot. Y para mi suerte, bueno, la suerte de mi madre y la de mi familia, a pesar de ser Honda, que Honda es alto rendimiento, a mí me encanta Honda. Uno de los videos tengo la camisa de Honda. Usa la Ecopaís sin ningún problema. Pero me di cuenta en que desde hace 2 años y medio aproximadamente comenzó un cascabeleo ligero. Entonces, no me dio pereza llevarlo, hacer un análisis de combustible comparado con unos videos. Nos dimos cuenta que el octanaje había bajado 2 puntos, o sea, 2 octanos habían bajado.
Y yo dije, bueno, puede ser la gasolinera, pero no, pues, si es la misma despachadora que es Petrocolor. O sea, ¿por dónde? Fuimos a otra gasolinera y fue la misma historia. Oh, sorpresa, no solo me pasó a mí, le pasa a casi todo el país. Entonces, ¿de qué hablamos? Combustible. Entonces, esta gente me puede venir a decir que sí, que cumplen normativa, que cumplen lo otro, pero no les creo porque la experiencia, los datos y el relato dicen otras cosas. Para nada en lo absoluto este tema de los combustibles. Y ni se diga el diésel, como mencioné anteriormente. El diésel ha empeorado su calidad, la filtración, eh, la viscosidad, el poder calorífico, que eso es un índice que se, un- que se toma en cuenta en los combustibles, el poder calorífico, ¿ya? Pero bueno, yo soy pro biodiesel. Me encantaría que un día Ecuador produzca biodiesel porque tenemos que aplicar una economía circular, ya no lineal, no de estar extrayendo, chupando petróleo de la tierra, sino reciclar el aceite de cocina, el aceite vegetal, ¿no? Para obtener un biocombustible que es más eficiente, si lo produces a gran escala, más económico y sobre todo de mejores propiedades para lubricación del sistema de inyección. O sea, tiene un mejor rendimiento. Pero esto no le va a convenir a las grandes petroleras. Pero algún día se va a acabar porque el calentamiento global nos está avasallando. Bueno, pasemos a la siguiente. Ah, este es el impuesto verde en Ecuador. Déjame ir acá. Espérate. Dios mío. Estoy grabando en Zoom, chicos, por eso es que tengo así la página, ¿no? Aquí está el INE, ¿no? El Servicio Ecuatoriano de Normalización, Quito, Ecuador. Normativa Técnica Ecuatoriano, NT INEN 1489, octava revisión. Productos derivados del petróleo, 10 requisitos. Aquí tenemos una página, un documento entero, ¿no? Aquí tenemos todo lo que se necesita para cumplir aquella normativa, ¿no? Miren que no miente. Punto de inflamación, contenido de agua y sedimento, contenido de ceniza. Ojo, el agua es el peor enemigo de un sistema de inyección diésel. Literal, literal, te entra agua y se te jode el sistema de inyección. Contenido de azufre. Irónicamente, voy a citar al ingeniero Garibaldi, que es el dueño del programa Autotécnica, que son argentinos, muy buena gente y son muy buenos profesionales. Es que irónicamente el azufre, aunque contamina, es un buen lubricante. Entonces, los motores con diésel viejos, ¿no? Los viejísimos de los 80 90 como en esa época tenía un alto contenido de azufre, el diésel, las bombas eran eternas, pues literal, las bombas inyectores nunca se dañaban. ¿Por qué? Porque tenían un aditivo adicional sin querer que era el azufre, pero la contaminación, porque el azufre, al momento que entra en la atmósfera luego de la combustión, es fatal, ¿ya? O sea, fatal, fatal, sumándole eh, los óxidos de nitrógeno que son fatales junto al CO2, dióxido de carbono, ¿no? Fatal. Los motores de gasolina emiten más dióxido de carbono que óxidos de nitrógeno, los NOx, ¿no? Pero es al revés en los diésel. Los diésel botan más óxido de nitrógeno que dióxido de carbono, para que sepan. Contenido de residuos de carbonosos sobre el 10% de residuos destilados, viscosidad cinemática 40 grados centígrados, temperatura de destilación del 90%, corrosión en la lámina de cobre, índice de cetano calculado, contenido de biodiesel. ¿Sí ven? No contiene. Aquí creo que en diésel número 2 dice premium. Ah, no, sí, sí tiene. Ahí se dice biodiesel 5, por ejemplo, es 5% biodiesel, 95% petrodiesel. Muestreo, lululá, bueno, aquí está la evidencia. De nuevo esta página, perdón. Eh, Esta es de la gasolina, de las gasolinas, Ecopaís y Super. Esta es la INEN 935. Productos derivados derivados del petróleo, gasolina. Vamos a ver aquí. Miren, ¿dónde está el cuadrito? Aquí está. Miren, miren. RON es una medida, ¿no? De octanos. Dice, requisitos, número de octanos.
87 mínimo. Les dije que era 87, no 85, no sé por qué dicen 85, es la extra, ¿no? Destilación 10, 50, 90. Recuerden que los combustibles derivados del petróleo se destilan, ¿no? A través de este método de destilación fraccionaria. Punto final, residuo de destilación, presión de vapor, contenido de gomas, azufre, aromáticos, benceno. La gasolina tiene demasiados componentes, más que el diésel, porque literal es uno de los primeros componentes en destilarse. Por ende, tiene de todo un poco, sumándole aditivos. Y bueno, la gasolina es más costosa de producir, aunque no crean. Producir, el diésel es más costoso de producir, pero por el tema de refinamiento. Más por eso, o sea, por el filtrado. Aquí tenemos la gasolina de 92 octanos, la super, 92 octanos mínimo. Aquí los datos van a variar, ¿no? Obviamente. No soy ingeniero químico, no voy a entrar en contexto aquí, no, no lo soy. Ahí sería buen tema para mi hermanita, que ya se verá de ingeniería química y sabe hartísimo de todo este tipo de temas. Bueno, y para finalizar, quería, no es por defender el correísmo, pero voy a decir una cosa que es seria. ¿Ustedes recuerdan el famoso impuesto verde? Que fue tan criticado por la prensa, porque aquí la prensa, mercenaria y corrupta es lo que he dicho toda la vida, a la conveniencia de ellos y de los grupos, de los poderes fácticos de este país. Eh, ¿Cómo calcular el impuesto verde de Ecuador? Fórmula por cilindraje. A ver, siempre se usaron dos mecanismos de compensación para los subsidios de combustible. El primero era cobrar una elevada tasa de impuestos para comprar un vehículo. Tú compras un vehículo en Ecuador, compáralo con Perú y Colombia, es carísimo. El vehículo cuesta 15.000, pero con impuestos y todo vale 28. Casi 50, casi el 100% de lo que se debería vender al público. No, no lo digo yo. Vayan y saquen un vehículo con exoneración de impuestos, le va a costar casi la mitad, para que vean. Eh, Ay, me olvidé que estaba hablando. Ya. Y el otro método de compensación que fue buena idea para mí es el impuesto verde. ¿Por qué es buena idea? Uno, porque tú pagas un impuesto en base al cilindraje del motor de tu vehículo, sobre todo en los motores a gasolina. No hago tanto de los diésel, a gasolina. Aquí son campeones para tener motores 8 cilindros, 6 cilindros, con fugas de evasión en el motor, con inyectores sucios. O sea, imagínense la cantidad de gasolina que se desperdicia. Recuerden que existe el rendimiento termodinámico. En los motores de gasolina es el 33%, o sea, de lo que se quema de combustible solo usas el 33% para mover el motor y el restante lo usas para calentar el universo. ¿Por qué digo calentar el universo? Porque se disipa el calor, pues. ¿A dónde va ese calor? Ese calor va hacia el refrigerante del motor y termina disipándose con el ventilador, ¿no? El ventilador y disipa hacia el exterior, ¿no? Para bajar la temperatura provocada por ese ese poder calorífico no aprovechado, ¿no? Entonces en los 10 el rendimiento sube a 40%. Igual es el mismo sistema de enfriamiento, de refrigeración. Eh, entonces, chuta, imagínense esos motores Silverado, vacancísimos, los Cheyenne, las 150. Y discúlpame, nadie usa esos carros para trabajar en este país. O sea, ¿para qué le vas a dar subsidio a alguien que tiene ese motor? Y bueno, tal vez para una persona pobre que le regalaron el carro, se lo compró de oferta, lo tiene el que lo compró. Creo que dijo una vez el economista Rafael Correa Delgado en una sabatina y que le voy a dar la razón desde el punto de vista técnico. Él siendo economista dijo algo acertadísimo en ingeniería. Los pelucones son los primeros que se quejan del subsidio. Citando a mi amigo Víctor, es la plena. Los subsidios solo sirven para las empresas, para ellos nomás, pero cuando es a los pobres es un despilfarro, no. Es para todos, ayuda a todos, sector productivo como al sector particular, ¿no? A la población. Y lo que yo creo es que bien focalizado evitas contrabando, o sea, un poco de cuestiones, ¿no? Pero el detalle es que decía Correa la verdad en una sabatina, decía, ellos se quejan, pero son los primeros que tienen una Toyota 4Runner, una Fortuner, tienen Ford 150 y le ponen gasolina Ecopaís. O sea, se ahorran al mes casi $1.000 en combustible si le ponen todo, todo, todo pasando cada 2 días. ¿Qué se quejan? Pues sí, ellos son los mayores beneficiados. Y lo que pagan de impuesto verde al año, en base a una tabla que está más abajo, es apenas eso. O sea, pagan $1.000 en la matrícula porque eso se paga con la matrícula. Y se ahorraban al mes 1.000, 12.000 al año. Dime si eso es justo, dime si eso es focalizado.
Y él les dijo en su cara, en una sabatina, y ustedes son los que se quejan, o sea, tras que son los mayores beneficiados, se quejan. Porque es lo que yo voy a decir, no todo motor necesita gasolina súper, ¿ya? Porque ese tiene que ver con la tonelaje. Yo conozco motores, por ejemplo, Honda, Toyota, ¿ya? Mitsubishi, que tienen carros de lujo, pero el motor puede usar gasolina Ecopaís. La única ventaja es que se ensucia el sistema de inyección, pero limpiándolo cada cierto tiempo, cada 40.000 kilómetros, tienes el sistema limpio y no pasa nada. Pero como dije anteriormente, pero ya los carros ya de alta gama, BMW, Mercedes, esos sí usan súper. Entonces, volviendo al punto, es que, o sea, ¿qué se quedan? Pues si son los mayores beneficiados, o sea, no son muchos los motores que usan súper, y eran los primeros en quejarse. Bueno, lo lograron porque eliminaron este impuesto, eliminaron los subsidios, o sea, una desgracia total. Y bueno, aquí dice, conozcas de qué cilindraje se paga impuesto verde de la forma, ya. Esto se paga por cilindraje, mire. Impuesto ambiental a continuación ambiental ACV es el tributo que debe pagar los vehículos con cilindraje mayor a los 1.500 centímetros cúbicos y más de 5 años de antigüedad. Es como la exoneración de matrícula de los 3 primeros años, ¿no? Según el SRI, Sistema Tributario, Sistema de Rentas Internas de este país. Y mire, acá con el impuesto verde, cilindraje, según el tramo de cilindraje, tabla baja, factor según el tramo de antigüedad. Había gente que se quejaba, ay, tengo una Silverado del año 90, pago $1.600, pero ñaño, tienes un motor 5.7 litros a carburador, o sea, todavía tras que ni siquiera es inyección a carburador. El carburador consume 30% más de lo que consumiría un motor con un sistema de inyección electrónica. O sea, y lo que pagas es una sola, que porque te va a doler pagar cuando pagas una sola, ¿no? Pero lo que te vas a ahorrar en combustible, imagínate, es hartísimo. Entonces, por ejemplo, en esas políticas salen beneficiados los de mayor dinero, ¿no? Y la clase media también. Pero también sale beneficiado la clase baja. ¿Y por qué lo digo? Porque una persona pobre no va a tener un motor 8 cilindros, 6 cilindros, pues va a tener un 4 cilindros, un Spark, un Aveo. Y a la final el Estado ni le subsidia tanto, por eso digo, irónico, le subsidia más a la gente que tiene plata. Y no lo critico, simplemente que ellos caen en su propia doble moral. Entonces, con este impuesto lo que trato de llegar es que se recuperaba un poco, miren la tabla, un poco de recuperar ese subsidio, que como vimos al principio del video, sí era técnicamente sostenible. Entonces, creo yo que he hablado con datos desde el punto de vista de la experiencia, traté, mira, si no me hice entender, chuzo, qué pena, la verdad no fue mi intención. No es que me trabe, pero no lo premedité este video. Fue como que se me ocurrió, se me ingenió y dije, voy a hablar por qué sí deberían existir subsidios a los combustibles en Ecuador. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla. Eh, bueno, yo la verdad quiero agradecer por su atención durante este tiempo que creo que ya voy para la hora, si es que no hay más, no he tomado el tiempo. Y necesito que comprendan lo siguiente. Las políticas actuales que son neoliberales nos han llevado a un destrozo institucional, social, económico, laboral, en todo el sentido de la palabra. Y bueno, hay que retomar esas políticas porque estamos jodidos. Todos estamos jodidos. Uno más que otro. Al menos yo no soy egoísta para decir, el resto de gente que se joda. No, yo no. Creo mucho en el colectivismo. Ojo, no soy socialista ni comunista, ¿no? Pero creo que el Estado debe trabajar en función de la gente. Y bueno, a través de unas buenas políticas tributarias, ¿no? Una buena focalización, puedes hacer que el subsidio sí se haga sostenible. Algo dijo Víctor Guerrero, mi amigo que mencioné anteriormente, sobre el gas, que él no compartía sobre el subsidio del gas en Ecuador debido a que no era sostenible. Pero bueno, porque creo que se importa más que lo que se produce. Pero ese es el detalle. He hablado, he analizado, he conversado con ustedes, punto de vista económico.
social, como consumidor, del punto de vista motriz. Y créanme, yo prefiero mil veces pagar un poquito más por el repuesto, que es verdad, habían más aranceles, pero pagar menos por el combustible, porque el combustible se pone casi todos los días, más aún si eres sector de balanceado, de transporte, de taxi, ¿ya? O sea, maquinaria agrícola. Puedo nombrar un sinnúmero de actividades que necesitan de subsidio, porque lamentablemente vivimos en este país donde el valor del mercado no cambia, ¿ya? Lo que te ofrecen a pagar es lo mismo, con subsidio o sin subsidio. ¿Y quién es el odio? El que ofrece el bien o servicio, ¿no? Y bueno, nada más que decir, la verdad, les mando un fuerte abrazo y gracias una vez más por ver este video que me parece muy técnico, ¿ya? Les mando un fuerte abrazo y que Dios los bendiga. Nos estamos viendo para la próxima. Fuerte abrazo. Gracias.